Espera que presento. Dios los bendiga, bienvenidos desde Buenos Aires, Argentina, para todas las naciones. Estamos comenzando nuestro culto llamado Tiempo de Apóstoles y Profetas, donde vamos a compartir hoy sobre especialmente las características y todas las bendiciones que trae el oficio, el trabajo del profeta, cómo es un profeta de verdad y cómo es el falso. Así que vamos a trabajar sobre esto el día de hoy. Más al final voy a dar unas cuantas revelaciones proféticas que recibí de parte del Señor de lo que viene ya, estos tiempos ya próximos. Yo creo que son días, semanas, y prepárese porque viene mucha bendición para los hijos de Dios durante el mes de julio. Así que le vamos a pedir al pastor Juan Alberto Villavicencio, nuestro ministerio, que ore para comenzar. Adelante, pastor Juan. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios de la gloria, Padre Santo, Señor, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, Padre Santo, por un día más de vida que tú nos regalas, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios de la gloria, Padre, en esta noche, Señor, te pido una cobertura, Señor, sobre tu siervo, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre, que seas tú obrando, Señor, que seas tú el que nos hable a través de tu siervo, Señor, en esta noche, Padre, una cobertura sobre su familia, sobre sus hijos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre Santo, así también, Padre Santo, que tú bendiga a tus siervos, Señor, a sus hijos, a su familia, así en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, en cada nación representada, Padre, en esta noche, Señor, yo te pido, Señor, que tú obres, Señor, de una manera sobrenatural, Señor, que tú le concedas la petición y los anhelos, Señor, que hay en sus corazones, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, te damos toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza en esta noche a ti, Señor, amén y amén. Amén. Gracias, Pastor Juan. Bueno, vamos a escuchar una alabanza y ya en minutos comenzamos con el tema del día de hoy. Toda la noche sin parar, dando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. A ver. Esa canción la cantaba Ovidio Barrios, denle la bienvenida. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Una vez más fuerte.
El Señor es mi rey, mi todo, aleluya. El Señor es mi luz, mi rey, que me hace vibrar, el que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que extiende sus brazos, díselo, el creador de los cielos. El Señor levantó a un hombre que revolucionó la alabanza. Dele la bienvenida a Juan Carlos Alvarado. ¿Alguien tiene gozo? 1, 2, 3, 4. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Ay, porque mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto, no. Ay, pero que mi Cristo no está muerto. Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser. Adórame. Y esta noche, ¿alguien puede cantar junto a Werner Monroe? Una explosión de victoria. Vamos declarándolo, hay mucha forma. Hay muchas formas de alabar tu nombre y de exaltarte, oh Jehová. Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así. Remolineando, remolineando, celebraré a Jehová. Remolineando, remolineando, me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. Me haré más vil por causa de Jehová. ¡Ahora! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Acompáñanos con gritos de victoria! ¡Hay poder en el nombre de Jesús! Bendiciones, hermanos y hermanas, bienvenidos a todos a Tiempo de Apóstoles y Profetas. Para aquellos que no lo saben, ese era el nombre del primer programa en radio FM Sion, en Adonai, y en otra radio llamada La Cadena del Milagro, perteneciente a la cadena G. Ávila. Durante varios años encabecé ese programa, que era un programa, te estoy hablando de los años 90 y poco, 92, 93, donde recién se conocía aquí el avivamiento a través de la mano del pastor Claudio Freyson. Programa donde salíamos todos los lunes, también de 5 a 7 de la tarde, y fue un suceso muy grande en 5 a 7 en una radio, los domingos por la mañana, y el horario del viernes también a las 10 a 12 de la noche. Y fue un programa de radio que siempre se dividía en 4 bloques. Era media hora de enseñanza, media hora de atender llamados de la gente, y en el último tramo profetizar en vivo. Quien te habla conducía el programa, y después, bueno, había otros profetas invitados todas las noches.
y al final siempre todos los profetas profetizando en vivo a la audiencia. O sea, decíamos, aquí hay una mujer que se llama María Isabel Cantero, tiene tantos años, vive en tal calle, y bueno, Dios nos usó mucho, causó mucho suceso, fue la primera vez que se hacía esto en Radiofonía Argentina y bueno, por eso quise ponerle estos lunes proféticos, el tiempo de apóstoles y profetas. Un hombre que es muy querido por mí y yo siento que este es el tiempo apostólico y profético por excelencia. Ha comenzado ya por el final del siglo XX y ya estamos en el siglo XXI. Ya han pasado 22 años del nuevo siglo, pero la gloria de Dios se sigue manifestando. Y quería compartirles una palabra, el día de hoy más que una palabra, un trabajo, una enseñanza, que es parte, es un capítulo de mi escuela de profetas que tiene 5 manuales, que la escribí hace más de 25 años y esto rodó el mundo entero. La traduje al portugués, la hice traducir, no la traduje yo, y la di en portugués en más de 500 ciudades de Brasil, la he dado en Europa, presencialmente por supuesto, en muchas ciudades de los Estados Unidos. Y esto es una parte que tiene que ver con las características del oficio del profeta. Hay que tener que entender que una persona puede tener el don, pero no es un profeta. Puede tener un don de visión, un regalo de Dios. Hay dones que Dios da desde el nacimiento. Pero como siempre digo, en mi caso, yo lo dediqué al curanderismo, al espiritismo, a otras cosas que nada tenían que ver con Dios. Pero el don nadie te lo quita. La Biblia dice que el don del profeta nace y muere con el profeta. O sea, nunca Dios te va a quitar algo que te dio, el don, el regalo, el carisma. Pero sí lo podemos perder. Pero yo lo usé para otras cosas que no eran de Dios. Y Dios, luego que me entré en la iglesia, me entregué a Cristo, la iglesia me restauró, me libertó, pasé por un proceso de liberación de demonios de más de 4 años hasta que pude honrar a Dios a través del talento que Dios me dio y Él fue aumentando otros dones. Porque cuando uno se pone en la autoridad de Dios, Dios comienza a bendecir. Bueno, durante años la mayoría de las comunidades cristianas han aceptado irreflexivamente la suposición de que la profecía cesó con la muerte de los 12 apóstoles de Jesús, que Juan fue el último de los profetas. Juan, no el Bautista, sino Juan, el apóstol. Y muchos por años han enseñado esto. Y se ha creado un estado de opinión según la cual el simple hecho de una comunidad cristiana posee un profeta contemporáneo basta para etiquetarla como secta. Y esto sucedía ya por los 90, cuando yo comencé a salir a las naciones de la tierra con este programa y visitando naciones, visitando iglesias, de todo tipo de denominaciones contrarias, denominaciones que decían esto que acabo de decir, decían que cesó la profecía, que ya no había profetas, que no podía ser que hubiera profetas, que ya en el Nuevo Testamento no había profetas, y la Biblia es bien clara. Recuerdo el libro de los Hechos 15:32, dice, y Judas y Silas, como también eran profetas, consolaron al pueblo con abundancia de la palabra. O sea, 3 ministerios en uno, 3 dones ministeriales, apóstoles, profetas y maestros de la palabra. Porque la gente dice, puede ser que Dios aumente más dones, Dios puede hacer lo que le dé la soberana gana, Dios puede hacer lo que Él quiera, Él puede concentrar dones en una persona y darles muchos más, pero todo ser humano nace al menos con un don. Todas las personas del mundo nacen con un don. ¿Qué es un don? Un carisma, un regalo de Dios, un talento, digamos así. Y yo nací con el talento de la visión profética, la visión especial. Luego, al convertirme a Cristo, al sujetar ese don a Cristo, ese don aumentó a una capacidad muy grande. También me dio otros dones, como el don de la sanidad, el don de la prosperidad,
el don también de plantar y fundar iglesias como apóstol. Entonces, para rebatir esto, Dios me envía a las naciones allá por el año 98, me envía a rebatir esto y a demostrar que había verdaderos profetas aún en estos tiempos, en el siglo XX, estábamos en el siglo XX en aquel momento, y en el siglo XXI aún más. Entonces, si uno hablaba que pertenecía a una iglesia apostólica, donde había apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ya te miraban con cara de secta, te decían que era una secta, que eso no era de Dios, que hasta me han dicho en Brasil, el presidente de la Convención Nacional Bautista me dijo que el caerse por el mover del espíritu, el polvo de oro, los dientes de oro que aparecían, las maravillas y milagros que se producían en las campañas que uno hacía, eso no era de Dios, sino que era brujería. Que ninguna persona que había venido, como yo, del espiritismo, de tantas otras cosas, podía ser transformado totalmente en un hombre de Dios. Y Dios lo hizo. Y pasaron muchos años, y aquí estamos, donde ahora sí todo el mundo reconoce que hay profetas, que hay verdaderos profetas, pero también, como dice, sin embargo, en Mateo 24:11, leemos estas palabras dirigidas a los que vivimos en este tiempo del fin. Muchos falsos profetas se levantarán. Y si la Biblia advierte contra falsos profetas, quiere decir que los hay. Pero si hay falsos, quiere decir que hay verdaderos. Esto es simple. Si hay falsos profetas, hay verdaderos. Que se levantarán los falsos es porque necesitamos distinguirlos de los auténticos. O sea, tenemos que tener discernimiento de espíritu, que es un don de Dios, para poder discernir si es un verdadero o un falso profeta. La primera regla que tiene que aprender es muy simple. Si el profeta profetiza en concordancia la palabra de Dios, o sea, los dichos proféticos, lo que él habla concuerda con la bendita palabra de Dios, va en dirección a la palabra de Dios, es un profeta de verdad. Ahora, si va contrario, si indica la profecía que debo hacer cosas contrarias a la palabra, por ejemplo, la fornicación, la violencia, el insulto, lo que puede inducir a cualquier pecado, esto hace que sea un falso profeta. Porque mucha gente dice así dice el Señor, así dice Dios, yo te digo de parte de Dios que este es tu tiempo y esto y el otro. Y después vamos a ver un montón de cosas que hacen que un profeta sea verdadero. Una de las cosas más elementales y más simples, que la profecía se cumple. Lo acaba de decir hace un poquito de tiempo la hermana Jimena, que yo le declaré que pronto que descenderían los kilos, no recuerdo exactamente las palabras, pero perdió casi un 40% de peso inmediatamente. Ese es el milagro que Dios hizo. Pero ¿cuántas palabras proféticas Dios nos hace hablar a los profetas que ni siquiera entendemos ni de dónde salen ni de dónde vienen? Muchas veces uno dice, ¿y por qué dije esto? ¿Por qué? Yo no dije nada. Porque recuerde que un profeta es un transmisor de radio. Si usted le pone música, sale música, le pone palabra, sale palabra. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo a través de la voz de un profeta. ¿Por qué? Porque toda profecía viene inspirada por el Espíritu Santo. Solo ignorando las Escrituras se puede concluir que el don profético terminó en el Nuevo con el canon del Nuevo Testamento. Leamos, por ejemplo, el libro de los Hechos 2, 17, 20. Dice, en los postreros días, Dios dice, derramaré de mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Sí? No dice hablarán, dice profetizarán. Todo el pueblo va a profetizar. Estamos en esos tiempos. Todos pueden hablar palabra profética, recibir sueños, visiones, palabra de Dios. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré de mi espíritu y profetizarán.
Y no hay duda que el cumplimiento perfecto de esta profecía se refiere al tiempo del fin, al tiempo que estamos viviendo, porque venimos durante 2 años recalcando las señales, todo se está cumpliendo para que Jesús vuelva, para que venga el tiempo final, para que se desate el reino milenial en la tierra, donde el diablo va a quedar encerrado durante 1000 años. ¿Sí? No hay duda que el cumplimiento perfecto de la profecía se refiere al tiempo del fin. Y sigue diciendo la palabra, y daré prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que venga el día del Señor grande y glorioso. En los últimos 4 años, como nunca hubo ocurrido antes, hubo 7 lunas de sangre, eclipses lunares que transformaron de color rojo la luna amarilla, la luna completa, y se vio en todas partes del mundo. La luna se convertirá en sangre, rojo sangre. ¿Sí? Otra versión, una versión hebrea, dice, la luna se convertirá en rojo sangre, se teñirá de color rojo sangre. Y el sol se convertirá en oscuridad. Esto quiere decir un eclipse solar. Eso es lo que produce la luna de sangre. ¿Y cuál es el motivo por el que existe la profecía y los profetas? Y leamos en el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. ¿Por qué Dios envía profetas? Dice la Biblia, de continuo, sin cesar, desde que liberé a mi pueblo de Egipto, os he enviado a mis siervos los profetas. No va a parar, no va a parar el movimiento profético. Siempre habrá profetas en la tierra. Dice el libro de Amós 3:7, dice, no hará nada Jehová el Señor sin revelar su secreto o sus deseos, sus planes a sus siervos los profetas. Según el relato bíblico, para cada acontecimiento resonante, trascendente, que ocurrirá en el mundo, Dios ha alertado siempre a las personas enviando un profeta. Antes del diluvio, envió a Noé a advertir que vendría un diluvio cuando nunca antes había llovido en la tierra. Antes de la liberación de Egipto del pueblo de Israel, envió a Moisés. Dios envió a Moisés. Antes del exilio de Israel en Babilonia, envió a Isaías y a Jeremías, advirtiendo del castigo que vendría y la destrucción de Jerusalén por causa del pecado del pueblo. Antes de la primera venida de Jesús, envió ¿a quién? A Juan el Bautista. ¿No te parecería extraño que no enviara a ningún profeta antes del acontecimiento culminante de la historia del mundo, que es la segunda venida de Jesús en gloria? Porque ya no viene como cordero al matadero a inmolarse, no. Ya pagó la cuenta por toda la humanidad, ya la palabra se cumplió. El Hijo de Dios vino y pagó por todos los pecados del mundo. Ahora viene como Rey de Reyes, Señor y Señores, como digo yo, a sacudir la alfombra, a sacudir el tapete, a destrozar demonios y a poner en orden la creación. Se acabará la maldad, se acabará el pecado, se acabará el diablo, sus demonios, las fortalezas, las enfermedades, y va a establecer el orden mundial de Cristo. No el nuevo orden, no el nuevo orden que dicen muchos medios y todo lo demás. No, eso no va a existir. Es necesario que distingamos el concepto de profeta. ¿Sí? Les rogaría que si pueden apagar todos los micrófonos y prender cámaras, porque mientras estoy hablando hay visión profética. Si no, se la va a perder. ¿Sí? Así que si no se bañó, no se preocupe, acá no se huele. No hay problema, solo acomódese el pelito y aparezca. Juan el Bautista, el mayor entre los nacidos de mujer, según las palabras del propio Jesús, no escribió una sola palabra en la Biblia. ¿Vieron que dicen que tan importante fue Juan el Bautista? Él anticipó la venida de Cristo, pero
no escribió ninguna palabra en la Biblia. Y tampoco lo hicieron Elías ni Eliseo. La Biblia cita profetas de los que tenemos mayor información. Por ejemplo, Natán y Gad. Primera de Crónicas 29:29. Y consideremos, ¿alguien lo puede leer? Primera de Crónicas 29:29. A ver, alguien rápido, porque hoy estamos sin secretaria. A ver, Félix ahí que tiene... Ah, no, pues está trabajando, está con los... O alguien que pueda leer, vamos. Pastor Juan. Dejá, Félix, trabajá tranquilo. ¿Alguien que quiera leer? Primera de Crónicas, ¿qué más? ¿Yo qué dije? Primera de Crónicas 29:29, Capicúa. Capicúa. 29. Dice la palabra del Señor, y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad viviente, con todo lo relativo a su reinado y su poder y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre los reinos de aquellas tierras. Amén. Están escritos allí. Bueno, Mari, perdón, se me excluyó su cotarraña ahí. No problem. Considerando cuán importante que es este don del Espíritu, porque es un don del Espíritu de la profecía, es uno de los 9 dones principales del Espíritu Santo, y cómo nuestra salvación eterna depende de que aceptemos el mensaje profético que Dios nos envía hoy. Porque hay profecía para todos los tiempos y para todos los días, ¿sí? Pero ¿cuál es el oficio del profeta? ¿Sí? Vamos a basarnos en 2 versículos de la Biblia, anótelos, en Corintios, la primera de Corintios 12:28 y en Efesios 4:11. Alguien lea, uno lea, no se peleen chicas y chicos. Ahora Mari lee, primera de Corintios 12:28. Y otro busque Efesios 4:11. Tengo Efesios 4:11. Bueno, no se apure, mija, todos tienen que participar, vamos, calme. Primera de Corintios 12:28. Lea, Gaby, a ver. Y aún nos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Amén. Lee Andrea ahora, Efesios 4:11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. El oficio del profeta, oficio es trabajo, especialización, profesión, es una extensión, yo considero, del ministerio de Cristo y una función de la cabeza del cuerpo que es Jesús. El profeta opera en un poder y una autoridad mayores que quienes lo hacen operando por el don de profecía. Repito, el profeta opera en un poder y una autoridad mayor de quienes lo hacen operando en el don de profecía, que es uno de los 9 dones del Espíritu, y aquellos que operan según ese don. ¿Por qué digo esto? Porque el don de profecía lo puede tener cualquiera. Ahora, ser un profeta de Dios es otra historia. Requiere de muchas otras cosas más que un simple don o talento. ¿Me entiende? Un profeta debe cumplir todas las condiciones que están escritas en la palabra de Dios para ser un sacerdote de Dios. Un profeta debe conocer la Biblia, ser un predicador. Un profeta debe conocer la palabra de Dios a la perfección. No es simplemente adivinar el futuro, decir así dice el Señor.
Eso es el don, que es una herramienta profética. Yo tengo el don de la visión de pasado, presente o futuro. Dios me revela pasado, presente o futuro de una persona, de una nación, de un país, ¿sí? Pero también Dios me dio la premonición. ¿Qué es eso? Es un don que yo tengo en el cual viene a mí, en mi centro almático, presiento que algo va a ocurrir, que alguien va a llamar, que alguien va a venir y ocurre. Esos son también dones proféticos. Tengo también el don de la escritura asintomática. ¿Cuál es la escritura? Yo tomo un lapicero, una lapicera, un bolígrafo, lo que sea, lo pongo en mi mano, un papel, y empiezo a orar en lenguas y Dios comienza a revelarme palabras, escribo automáticamente sin pensar. Con una mano, la derecha, o con la izquierda, escribo. Y se lee perfectamente lo que Dios quiere comunicar. También tengo grafología, o sea que mediante dibujos más números puedo anticipar cosas. Son muchas cosas que Dios me dio a medida desde mi primer día como cristiano. El día que me convertí, ¿sí? Dios comenzó a obrar en mi vida. Cuando yo me convertí allá por los años 80, un 4 de agosto fue mi bautismo, cambió toda mi vida para siempre. ¿Por qué? Porque Dios comenzó a aumentar el don de nacimiento. ¿Me va entendiendo? Yo nací con una herramienta en la mano. ¿Cuál era la herramienta que yo tenía, que tengo hasta el día de hoy? ¿Sí? Es el don de vidente de Dios. Pero como yo lo puse al servicio de otras cosas que no eran de Dios, hubo problemas, tribulaciones, angustias y muchas otras cosas que derivaron que yo demorara el plan de Dios. No lo demoré yo, era propósito de Dios que yo aprendiera primero todo lo que estaba del otro lado del inframundo para poder ser luego un guerrero de Dios. Guerrear contra fortalezas, principados, potestades, contra muchas cosas que el enemigo fue poniendo. Entonces, no es lo mismo operar con un don o con varios que ser un profeta de Dios. El profeta de Dios debe tener bastantes condiciones, igual que el apóstol, igual que el maestro, igual que todos los que están mencionados en los 5 ministerios, ¿sí? Entonces, vamos a ver a través de la palabra de Dios, ¿sí? Romanos 12, versículo 4 y 8. Que alguien lea. Romanos 12, 4 al 8. 4 al 8, ahí lo leo yo, profeta. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, y el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Amén. Amén. Por lo tanto, el profeta tiene la gracia de Dios de ir más allá de la edificación, exhortación y consolación. Su ministerio trae, entre otras cosas, anote bien, revelación, revela, saca luz, corrección, corrige caminos y senderos, confirmación, puede ser impartición, no solo de dones, sino de poder de Dios.
puede activar ministerios, ungir y activar a los ministros y santos de Dios. ¿Sí? Ahora también es un ministerio de fundamento, es uno de los primeros ministerios. El Señor dijo, basado en la fundación de apóstoles y profetas, es la base fundamental de todo el ministerio de Cristo, apóstoles y profetas. Amén. En el nombre de Jesús, aquí hay gente que está por primera vez, algunos les conozco, otros no, pero el Señor está reuniendo, hay una fuerte unción profética de revelación. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, hay un poder sobrenatural de Dios. Bueno, los profetas junto con los apóstoles eran los encargados de poner el fundamento correcto, el cual es Cristo. O sea, apóstol y profeta, nunca separados, juntos. Es muy común encontrar matrimonios de apóstoles y profetas. El apóstol, ella profeta. Es muy común encontrar parejas, o sea, de trabajo, no que sean pareja, dos hombres, Bernabé y Saulo, con los dones bien marcados. Y ellos no son el fundamento, sino que lo colocan en el fundamento. El fundamento, la piedra angular, siempre es Cristo. Cristo es el fundamento, Cristo es la roca, Cristo es el fundamento de toda la iglesia. Pero los quienes lo colocan, quienes lo llevan, quienes llevan el evangelio a lugares donde no existe, son los apóstoles y profetas. Es por la autoridad recibida del manto de Cristo que los profetas han sido llamados a poner fundamento adecuado en la iglesia. Estos, sus funciones, no pueden haber una más importante que esta, ya que una iglesia basada en la verdad de la palabra revelada por el Espíritu Santo, porque recuerde que el profeta opera, trabaja y habla según la revelación del Espíritu Santo. Es una iglesia que alcanza mayor dimensión y autoridad en toda la faz de la tierra. También los profetas ayudan al perfeccionamiento de los santos, ¿sí? De los hombres y mujeres. Perfeccionan, ¿cómo? A través de la palabra profética. Siempre la palabra profética, mire, y esto es un dicho que no está específicamente escrito en la Biblia, pero por oficio profético, por experiencia. Cuando alguien te profetice algo, te tiene que traer paz al corazón. Esa viene de Dios, no del hombre. Cuando no te trae paz, no viene de Dios. Si yo vengo y te digo, hermana o hermano, está viniendo tu suegra con 2 maletas grandes para quedarse a vivir contigo, eso no te trae paz, para nada, ¿verdad? Eso no puede venir de Dios. Ahora si te digo lo mismo, la veo tu suegra con 2 maletas, que era viuda, consiguió un novio y se va a Siberia, bien lejos, eso sí viene de Dios, porque eso es bendición. Amén. La bendición que se vaya allá bien lejos para que no pueda volver ni nadando. Pero bueno. También la obra integral del ministerio profético la realiza junto, no encima, no es más, es igual con los otros 4 ministerios. Perfeccionar tiene que ver con adecuar, preparar, entrenar, calificar plenamente para el servicio. Lo más importante es lo que una iglesia haga para conmover un pueblo, una ciudad, una nación. La iglesia debe ser integral. Debe haber apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. O sea, recuperar la integridad como ocurre con un hueso fracturado, que se vuelve a soldar por la colocación de un yeso. Hallar la función de un miembro como tal. Todo es funcional a la obra de Dios. Todo tiene que ser en un todo conducente al objetivo que Cristo nos marcó.
Ir por todo el mundo, prediquen el evangelio, sanen los enfermos, expulsen demonios, dar fruto y fruto abundante, todos juntos. Pero el profeta cumple un rol fundamental. El apóstol impacta por gran cantidad de milagros, prodigios, maravillas. Se le reconoce la autoridad. La gente que se acerca a un apóstol ya reconoce esa autoridad, ya sabe que es un hombre de autoridad. Por tanto, la autoridad es expresada por el apóstol como maravillas, prodigios, milagros sobrenaturales, cosas que ojo no vio ni oído yo. Desconfíe si alguno dice, yo soy apóstol de Dios y no se ve un milagro en su vida. Nunca tuvo un milagro, nunca se levantaron los paralíticos, nunca se cayeron los muros de una ciudad, nunca pasó nada. Ese dice ser apóstol. Pero si no hay maravilla, no hay prodigio, no hay señales, desconfíe. Yo no digo no le crea, no, desconfíe. Busque orientación en Dios. Los profetas tienen autoridad de gobierno sobre, y escuche bien, potestades demoníacas sobre la iglesia de Cristo. ¿Alguien lea Jeremías 1:10? Jeremías 1:10. Vamos. Oscar, Jeremías 1:10. Sí, dale. Dice así: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para planificar, para plantar. Amén. Te he puesto sobre reinos y naciones y para derribar, plantar, destruir y construir. El ministerio profético ha sido dotado por Dios de una autoridad especial que abarca la tierra y las esferas celestiales. ¿Cuáles son las esferas celestiales? El mundo espiritual, donde radican principados, potestades, huestes de maldad. Cuando la gente le pregunto yo, ¿y el diablo dónde está? ¿Arriba o abajo? Todos señalan para abajo, pero no, todavía no llegó ahí. El diablo está en el segundo cielo. Existe el primer cielo, es el que vemos todos los días, que tiene nubes, el sol, las estrellas. Segundo cielo es el mundo espiritual, donde hay ángeles, principados, demonios y potestades. Tercer cielo, morada de Dios. Simple como eso, está escrito en la Biblia en blanco y negro, lo puede leer cualquiera. Entonces, abarca la autoridad del profeta, puede intervenir en la tierra, en las naciones, pero también en los reinos y potestades que están en los cielos. Hay una interacción del hombre profético o la mujer profética en esas esferas. Muchas veces la guerra es contra las cosas de la carne que luchan contra el espíritu, pero otras deben ser contra espíritus demoníacos que gobiernan en las regiones celestes, dice el apóstol Pablo. Regiones celestes que están infectadas de demonios, de principados, de potestades, fortalezas enteras, espíritus regionales que dominan países enteros. Las primeras de las 4 acciones mencionadas en el versículo tienen que ver con aquello que está errado, torcido, contrario a la voluntad y señorío de Cristo. Un profeta no tolera el pecado, no acepta el pecado, destruye al pecado y no al pecador, porque intenta salvarle a través de la palabra, el arrepentimiento, la gloria de Dios. Pero tiene autoridad contra esos demonios que poseen cuerpos humanos. Van a tomar posesión de cuerpos para hacer sus inmundicias. Y eso es lo que hace un profeta de verdad. Sin ejercer esas primeras 4 acciones que no podrían ejercer en las últimas 2, que tienen que ver con todo aquello proveniente del Espíritu Santo y está basado en la persona de Jesucristo. Esta faceta del ministerio profético en ocasiones no es bien recibida por el cuerpo de Cristo.
debido a que las estructuras religiosas y deterioradas de la iglesia se ven afectadas. Imagínense un profeta que entra a la iglesia y empieza a descubrir pecado de todo el mundo. ¿Qué pasaría allí? Como he escuchado profetas que entran en un lugar invitados y dicen, iglesia fornicaria, pecadora, arrepiéntete. Si el profeta recibe esa visión, lo que debe hacer es hablar privadamente con cada persona y no escandalizar ni humillar. Porque un profeta nunca destruye la iglesia de Cristo. La levanta, combate el pecado, expulsa demonios, declara proféticamente, lanza decretos. Una ley es algo que hombres se juntan en un debate, en un congreso, en un senado para discutir una ley y la promulgan y luego es aprobada. Pero un decreto nace de la autoridad máxima. Próximamente los voy a invitar a que participen de el poder del decreto. ¿Cuánto poder hay en un decreto cristiano y mucho más en un decreto profético? Es un estudio que hice hace como 10 años y sentí de Dios de brindarlo al pueblo. Nuevamente. Seguimos. Hay formas y métodos dentro de la iglesia que posiblemente alguna vez fueron útiles, pero hoy se han transformado en tradiciones y legalismos que impiden el fluir del Espíritu Santo. Por ejemplo, hay iglesias que la alabanza a tal hora, el diezmo, las ofrendas acá, tres alabanzas, esto, el otro, todo mecánico y automático, decidido por un hombre. Pero cuando el Espíritu Santo comienza a fluir, lo cortan. Cuando hay milagros, cuando viene la lluvia de oro, cuando viene el poder de Dios, dicen, bueno, a las 11 termine porque nos vamos a casa. Y yo siempre tuve este pensamiento, como profeta de Dios, yo puedo comenzar horario, me encanta comenzar horario, ya lo saben, pero no tengo hora de terminación, porque eso lo decide el Espíritu Santo de Dios. Yo no puedo decir al Espíritu Santo, pará de hacer milagros ahora porque hay que ir a dormir. ¿Sí? He tenido iglesias multitudinarias, de mucha gente. Sin embargo, jamás le hemos puesto final, horario final. ¿Sí? Hemos tenido cultos allá por el año 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Comenzábamos a las 20 horas, por ejemplo, y tal vez estábamos hasta las 6 de la mañana del otro día y seguía fluyendo el Espíritu Santo. Las puertas abiertas, quien quería irse se iba, pero normalmente nadie se retiraba porque la gloria de Dios está en ese lugar. Amén. Entonces, siguiendo con el estudio, la faceta del ministerio profético, en ocasiones, muchas veces no lo reciben bien porque está muy hay legalismos, tradiciones, esto se tiene que hacer así, asá, esto no se puede hacer de esta manera, y son opiniones de hombres. La Biblia dice en Hebreos 8:13, lo que se da por viejo y envejece, y está próximo a desaparecer, y no es posible de mantener tradiciones y estructuras que sean contrarias al Espíritu Santo de Dios. Vieron que yo siempre digo, yo soy un hombre del Espíritu, vivo por el Espíritu, conozco al Espíritu Santo y sé cuál es el fluir. Y la palabra confirma y reafirma que toda profecía, toda revelación, toda palabra rema viene por la revelación del Espíritu Santo. Entonces hay muchos falsos profetas que quieren hablar de su nombre y de su impronta y no deja que el Espíritu Santo fluya. Es necesario vivir en novedad de vida, como lo dice 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. O sea, las nuevas son las revelaciones del Espíritu Santo. La profecía tiene un renuevo, trae renuevo a la iglesia, trae bendición.
La Biblia dice también que la iglesia que no tiene revelación profética, palabra profética, es muerta, no tiene vida. Y fíjense cuántos años se ha negado el ministerio profético. Durante cuántos años se ha dicho, solo hay pastores, solo hay evangelistas, pastores y evangelistas, desechando por completo los otros tres ministerios. Cuando la Biblia es bien clara, el fundamento son apóstoles y profetas y están los 5 ministerios. Es por esto que el profeta ha recibido de Dios la autoridad, y escuche bien, los profetas tenemos autoridad de arrancar, destruir, arruinar y derribar todo lo que la iglesia está luchando contra la acción del Espíritu Santo. Podemos entrar en cualquier lugar y destruir y arrancar todo lo que se opone a la acción del Espíritu Santo de Dios. Aquello que está viejo y necesita desaparecer, la religiosidad, por ejemplo, esas cosas son las que han transformado en la base errónea de la sustentación de muchas iglesias. Siguen con tradiciones de hombres, con cosas impuestas por hombres y no siguiendo el lineamiento bíblico. Solo cuando todo esto es deshecho por la autoridad profética es posible establecer el único fundamento que nunca se debe haber quitado, a Cristo por excelencia. A partir de allí, en que la iglesia pueda estar en Cristo para disfrutar de la novedad de vida que trae el Espíritu Santo y su gobierno. Seguimos. Los profetas traen revelación fresca. ¿Qué quiere decir revelación? Revelar es sacar a luz. Sacan a luz cosa que está oculta. ¿Sí? Amós 3:7 ya lo leímos. Dios nos revelará, no hará nada sin que sea revelado su secreto, el secreto de Dios a sus siervos los profetas. Efesios 3:5 también. Es tal el agrado que el Señor tiene de sus siervos los profetas que la Biblia declara: Él no hace nada sin revelarlo primero a los siervos, los profetas, a ellos. Y la revelación, ¿cuál es la revelación de Dios? Tiene principalmente dos aspectos fundamentales. Primero, dar a conocer los planes y los propósitos de Dios para una persona, una familia, una congregación, un pueblo o una nación. Dios revela. ¿Cuál es el propósito? Dios ya me reveló hace como 10 años que Sudamérica sería la nueva tierra de Canaán, que llegaría el tiempo que está ocurriendo, que el norte caería, que la economía mundial caería, que en el tiempo del caos Europa colapsaría como está colapsando y Sudamérica sería levantada como la tierra de Canaán, como la tierra de que fluye la leche y la miel. La revelación también debe traer entendimiento especial de las Escrituras. No existe profecía sin palabra. Si yo no entiendo la palabra, no puedo entender la profecía. ¿De qué vale que yo le diga a una persona lo que le va a ocurrir o lo que le ocurrió si no entiende la palabra? La profecía trae revelación de las Escrituras. Da palabra de Dios, tiene que ir en concordancia con la Sagrada Escritura de Dios. Y los dos aspectos están interrelacionados, y el uno sin el otro no pueden subsistir. Si hay profecía, hay revelación. Si hay revelación, hay palabra de Dios y entendimiento. Porque mucha gente lee y lee la palabra de Dios y no la entiende. Para eso necesita que la revelación. ¿Y quién trae la revelación? Lo profético a través del Espíritu Santo. ¿Sí? A los creyentes muchas veces no les gusta saber los planes y propósitos que Dios tiene con ellos, pero por no haber una clara comprensión de las Escrituras, toman caminos cerrados para que la voluntad de Dios se cumpla.
El Señor nunca cumple una palabra profética específica a través de procedimientos contrarios a la Biblia, a las Escrituras. Yo no puedo hacer nada que vaya contra la Biblia, que sea pecado enunciado en la Biblia, para obtener algo que el Señor quiera. El pecado no convive con los profetas. Alguien que es profético prefiere sufrir ataques, persecuciones, pero no contradecir al Espíritu Santo. Vive en comunión permanente con el Espíritu de Dios. En los profetas, es punto número 6 de la escuela, fluyen en los dones espirituales. Los profetas fluimos en muchos dones espirituales. El don de profecía está implícito en el ministerio profético, por lo cual a través de un profeta hay edificación, exhortación y consolación. El profeta debe edificar la iglesia, debe exhortar para que no pequen, confronta el pecado privadamente, no en público, privadamente habla para que la persona se arrepienta y debe haber consolación, debe ser un consolador de las personas, traerle alivio y no destrucción, no condenación. Yo recuerdo una vez en la iglesia del pastor Delgado, allí en Miami, Alfa y Omega, la iglesia muy grande, había una convención profética, éramos 3 profetas invitados a dar talleres, seminarios, y el primero que me precedió, bueno, era el primero que predicó, estaba toda la iglesia preparada, estaba entrando la gente y estaba a mitad de capacidad. Y en las primeras filas, en una iglesia en forma redonda, parecía más un teatro que la iglesia, parece más. Y las primeras filas decía la palabra pastor, estaba reservada a pastores. Y en la punta allí veo que una niñita de 15 años con un vestidito blanco, muy elegante, y todo se sienta en una de esas sillas. Y cuando este pastor centroamericano, no recuerdo si era que decía que era profeta, comienza a ministrar la palabra, lo primero que hace la señala con el dedo: ¿cómo tú, fornicaria inmunda, te atreves a sentarte en la silla de los ungidos de Dios? El Señor te castigue. Y a mí me agarró el ataque de furia, no con la chiquita, sino con el profeta, que decía que era profeta. Entienda algo, un profeta no maldice, un profeta no amenaza, un ungido no dice: mirá lo que te va a pasar porque te metiste conmigo. Porque este animal, otra cosa no era, de profeta no tenía nada. Esa chiquita que estaba ahí era la hija del pastor presidente del Consejo de Miami. 3.000 pastores dependían de él. Y la acusó de fornicaria, la acusó de que había fornicado, que estaba en pecado y que se había sentado en la silla de los ungidos. Tanto así que el padre dudó, lo hicieron revisar y la chica seguía tan virgen y tan santa como un pompón de algodón, un pedazo de algodón. Le cuento el final de toda la historia. Por culpa de ese animal, el pastor tuvo que renunciar hasta su iglesia, porque la iglesia no creyó. La iglesia le creyó a ese animal. Y yo le dije: mire, usted de profeta no tiene nada, usted es un animal. Y usted se va a hacer responsable por lo que dijo. No delante de mí, yo no soy nadie, yo le bendigo, pero usted me hace el favor, váyase de aquí. Y lo eché de la plataforma y no era mi iglesia, estaba invitado. Pero fíjese el daño que puede hacer un falso profeta manipulando y haciendo exhibicionismo. Porque dígame, toda profecía, dice la Biblia, debe traer fruto.
todo ministerio debe traer fruto. ¿Y cuál fue el fruto de la burrada, la animalada que este tipo dijo? Destrucción de la iglesia, destrucción del consejo de pastores, destrucción de la vida de una jovencita criada en la casa de Dios, nacida en la casa de Dios, con mucho futuro como ministra de Dios. Y usted podría decir que este animal, porque perdóname los términos, pero para mí es un animal. Gracias a Dios, al poco tiempo desapareció de la faz de la tierra, no sé, nadie supo más de él, y era un profeta bastante, un pastor bastante conocido que decía que era profeta, mejor dicho. También es habitual que los dones espirituales a través del ministerio profético fluyan en palabra de sabiduría. Palabra de ciencia es lo que nadie conoce y Dios te revela. Dios me reveló muchos años también sobre muchas personas, no siempre los nombres, apellidos, números de documento, direcciones, de dónde vivían, ¿sí? Don de fe. Yo le pido a Dios, yo tengo muchos dones, gracias a Dios, pero el que más cuido como un tesoro, y le digo, nunca me lo quites, es la fe inquebrantable que tengo en Dios. Yo tengo ese don de fe. Los dones de sanidades, etcétera. Dentro de un profeta pueden fluir múltiples dones, pero lo más maravilloso es tener fe en Cristo. Los profetas también traen confirmación a través de la palabra profética. Mira, cuando Dios quiera hablar, Jesús siempre habla primero. En el Antiguo Testamento el Espíritu no estaba en la tierra y partimos de la base que toda profecía viene del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu Santo no estaba en la tierra, por tanto descendía sobre hombres y mujeres que les revelaba. Inclusive el rey Saúl, antes de ser elegido rey, el profeta lo envía a la montaña y descendiendo en el medio de una compañía de profetas, profetizó, dice la palabra de Dios. Es como que hubo un don profético masivo en ese grupo de profetas. Pero la confirmación, Hechos 15:32, ¿sí? A ver quién lo lee. Hechos 15:32. Hola, se fueron todos a dormir. Vamos. Hola, hola. Hasta la madre se escucha, mira. Hechos 15:32, vamos. Te lo leo acá. Judas y Silas. Uy, perdón. De Mónica Howard. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Amén. Amén. Confirmar significa hacer apoyar sobre, fortalecer, establecer. Cuando un profeta ministra, los creyentes se sentían firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Uno de los resultados de la confirmación es que los creyentes establecidos en la fe, en su creencia firme en el Señor y su doctrina, ¿sí? Una función profética es confirmar. Uno siente, cuando está afianzado en Dios, un llamado a ser ¿qué? Pastor, profeta, evangelista, predicar la palabra, siente en su corazón, pero no se anima a expresarlo. Tenga la plena seguridad cuando viene de Dios, va a aparecer un profeta y dirá, Dios te llama a ser un profeta, Dios te llama al ministro de música, Dios te llama a esto, esto y esto. Y luego, como somos bien incrédulos, va a mandar otro. Libro de Génesis 41 dice que cuando José reveló a Faraón los 7 años de vacas flacas y las 7 espigas de trigo flacas y desnutridas, le dijo José a Faraón, si Dios 2 veces te hizo ver la misma cosa,
quiere decir que viene el tercero, que es el día donde se cumple todo lo que te fue hablado. Viene Dios, envía respuesta a tu llamado, viene un profeta, cuando viene el otro, el tercero, es el tiempo del cumplimiento de esa profecía. Quiere decir, supongamos, yo le profetizo a la hermana Mari, su llamado es tal y tal y tal y tal y tal, y luego de confirmación atrás viene uno desconocido que ni yo conozco ni ella conoce y le confirma palabra por palabra todo lo que yo he dicho. Amén. Esa es la confirmación profética. También un aspecto muy conocido y que la gente, yo creo que no les va a gustar a ustedes esto. Por último, la confirmación tiene que ver con el establecimiento de más testimonio del Señor acerca de sus planes y propósitos. Pero esto decía que no les va a gustar. Ellos predicen el futuro. Podemos ver el futuro. Que alguien lea Hechos, capítulo 11, 28. Y esto tiene que ver con los profetas videntes, con visión. Amén. Y dice la palabra de Dios. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Amén. Amén. Vio el futuro el profeta Ágabo y dijo, vendría una gran hambruna en toda la tierra habitada. Esta parte, este tipo, este estilo profético es el de vidente, el Naví maestro Roé del profeta. Naví Roé es maestro vidente, el que ve, ya que Bien. puede ver el futuro de algo o alguien ¿Podés por... consultar tu informe? ¿Eh? ¿Lo viste? Jaure. Jaure, cerrá el micrófono. Repito, esta es la faceta del vidente, el roé, del profeta, ya que puede ver el futuro de algo o de alguien por intermedio de ¿qué? La revelación del Espíritu Santo. Fíjese que comencé a hablar en esta noche, nunca dije por mi causa, por la causa del profeta, no. El Espíritu que está en mí es un espíritu profético. Es el Espíritu de Dios que revela a mi espíritu la palabra que debo hablar, en qué momento callar, ¿sí? Es Naví Roé en hebreo. Entonces, debemos preparar los profetas un pueblo bien dispuesto al Señor. Y esto me gustaría que alguien lea, Pastor Juan, por favor, léeme acá, Juancito, Lucas 1, del 13 al 17. Lucas 1, del 13 al 17. Juan. ¿Querés que lea, Oscar? Bueno, dale, léelo. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará un hijo y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Amén.
Vendrá Amén. con el espíritu y el poder de Elías. Elías simboliza el poder profético por excelencia, el poder derramado. Recuerden que fue el único que no murió, no tuvo muerte carnal. Fue arrebatado en un torbellino de fuego. Y vendrá con el espíritu y el poder de Elías. El ministerio profético prepara a la iglesia para su encuentro con el Señor, denunciando al pecado. Un verdadero ministerio o un ministro profético integra una congregación, un ministerio que fluye en los 5 ministerios, pero no acepta el pecado. No puede convivir con pecado debajo de su mismo techo. No hay tolerancia para el pecado. Sí al pecador se le perdona, se le consiente, se lo ministra, pero si el pecador no se arrepintiere, inmediatamente es expulsado. El ministerio profético, decía, prepara a la iglesia para su encuentro con el Señor, denunciando el pecado y proclamando la justicia, trayendo restauración y una verdadera y genuina conversión a Dios. Una conversión verdadera. No puede ser ministro profético si no lleva al pueblo a la conversión verdadera. Así como Juan el Bautista preparó el camino para la venida de Jesús, Dios está levantando una compañía de profetas para preparar el verdadero camino de la venida del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos parte de la generación profética, de la generación que va a preparar, que estamos preparando el recibimiento glorioso del Señor. Algunos serán arrebatados, pero otros permaneceremos aquí. ¿Para qué? Para preparar el camino al Señor. Juan el Bautista fue en el Antiguo Testamento, ¿sí?, el que preparó el camino al Señor. Nosotros venimos a ser la generación. Ya no es uno, sino miles y miles y millones de personas que estamos preparando el camino al Señor. Ahora hablemos de la impartición profética. ¿Sí? La palabra impartir está referida a dar, compartir, conceder. El ministerio profético por la unción recibida, y anótese para leer en casa después, 1 de Timoteo 1:18, 4:14 y Romanos 1:1. Eso anótelo para leerlo. El ministerio profético por la unción que tiene, que recibió, tiene la capacidad de impartir los dones, ¿sí? Y unciones al pueblo de Dios para confirmar a los santos en la tarea y función dentro del cuerpo. O sea que yo, como profeta, otro profeta, o un profeta de Dios verdadero, o una profeta, puede impartir los dones ministeriales, puede impartir el doble, puede enviar a otro a recibir los dones que Dios me dio. Eso lo hacían los apóstoles, imponían las manos y recibían al Espíritu Santo, el generador, el mentor, el promotor de todo don profético, ¿sí? El ministerio profético, por la unción recibida, puede impartir dones y unciones al pueblo. Esta impartición es hecha a través de la imposición de las manos y las profecías a nivel decreto. Yo decreto que Mari va a ser profeta. Yo decreto que Priscila ya es profeta. Decreto profético. Es una ley que viene del reino revelada a través de la boca de un profeta. La activación. Una persona puede ser llamada pero nunca activada. Si no hay activación de presbiterio, ¿qué es un presbiterio? El reconocimiento de líderes, de pastores, los ancianos de la iglesia. Debe ser reconocido realmente, probado sus profecías, probada su conducta como hombre o mujer de Dios para el sacerdocio. Si la persona milita en pecado, puede tener el don de vidente más grande del mundo,
pero no es de Dios. No pertenece al reino. No es un hombre o una mujer que pueda ejercer un ministerio sano y libre. Debe ser una persona no dada al vino, no pendenciero, de una sola mujer. Debe ser una persona correctamente en la iglesia de Dios. Debe dar testimonio él y su familia de que pertenece al reino y no al reino de Satanás. Porque es muy, muy, muy importante entender que el profeta va a moverse en 2 de los 3 cielos. Se va a mover en el mundo espiritual y se va a mover en el mundo terrenal. Y esos 2 mundos, el segundo especialmente, y lo describe en varias cartas de Pablo, es el segundo cielo, los lugares celestes. Y si la persona está corrompido, corrupto, mejor dicho, por pecado, es fácilmente atacado, seducido y se transforma en un Balaam. Balaam fue alguien que desobedeció a Dios. ¿Era profeta? Sí. ¿Tenía el don? Sí. ¿Era un tremendo vidente? Sí. Pero desobedeció al Señor por dinero. Hizo más los lujos y placeres de la vida que servir al Dios Altísimo. En un capítulo de mi escuela menciono a Balaam. Si alguien quiere recibir los manuales y todo lo que está de información, son 5 libros donde yo condenso todo y los puede recibir. Creo que los tengo para mandarlos por correo. Después me los pide, me informa y yo le informo. Tiene un mínimo costo de envío, creo. Amén. Seguimos. Por el ministerio profético, la iglesia toma su verdadero lugar y su correcta posición, para implantar el reino de los cielos en la tierra. A través del ministerio profético, la iglesia recibe ¿qué? Estrategia para plantar el reino. Porque nosotros tenemos que predicar el evangelio del reino, toda la iglesia. Debemos plantar el reino aquí en la tierra. ¿Qué decía Juan el Bautista en la primera venida de Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos está llegando. ¿Qué estaba diciendo? Viene el Mesías. Arrepentíos. El arrepentimiento es la base del evangelismo. Arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no funciona nada. Por otra parte, el ministerio profético activa los dones ministeriales del cuerpo de Cristo y los envía. Activación y enviar a cumplir su labor. No pida dones si no lo va a usar, porque se transforma en algo contrario. Hay gente que pide, yo quiero el don profético, yo quiero discernir lenguas, yo quiero esto, el don de sanidad, y después no lo usa, el don mismo te va a pudrir. El don mismo te va a comenzar a destruir. Es importante destacar, y esto no lo digo por la Biblia, sino lo digo por mi experiencia. Yo no quería usar el don, yo no quería hacer lo que hoy hago, pero el Señor dispuso, porque me estaba pudriendo por dentro antes de conocerle. Cuando le conocí a Jesús todo cambió, pero hubo que trabajar mucho para limpiar el terreno, para que Dios pueda poner fundamento en mi corazón y en mi vida de un hombre de Dios. Es importante destacar que la imposición de manos es hecha por un presbiterio. ¿Qué es un presbiterio? Es un cuerpo colegiado de ancianos, de hombres maduros en la palabra, cuyas características son la dignidad, la sabiduría, la madurez y la santidad. No cualquiera puede imponer manos. No impongáis manos alegremente, enseña el apóstol Pablo. Sí, pero el presbiterio son hombres duchos en la palabra, hechos, santos, puros, tienen dignidad, tienen sabiduría de Dios, madurez, pero por sobre todas las cosas van camino de santidad. Y ellos van a juzgar a estos profetas que son activados, apóstoles, maestros, según qué. Lo único que puede juzgar un ministerio o los dichos de un profeta es la palabra de Dios, la Biblia. Porque el único juez es Dios y la Biblia es la palabra de Dios.
Los profetas activan y confirman dones y ministerios a los miembros de la iglesia. Los profetas y el presbiterio. Hechos 13, 1, 2, léeme Juan. Hechos 13, 1 y 2. No me escucha. Lo tengo. Bueno, Andrea, vamos. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que llamaban Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes de Tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he mandado. Amén. Los profetas y el presbiterio, como está dicho en este versículo que leyó la hermana Andrea, Hechos 13, 1 y 2, tienen el don de activar dones y talentos en los santos y ministerios por la imposición de las manos. ¿Para qué? Para enviarlos. Apartadme a Bernabé, a Saulo para la obra de ministerio, y los enviaron. Y profecías tienen también que revelar y confirmar aquellos que tienen el llamamiento santo a uno de los 5 dones ministeriales. Cristo ha dado a los profetas la habilidad de reconocer los dones, llamados a que Dios ha depositado en la vida de alguna persona. El profeta reconoce los dones, ve los dones y hace que se pongan en práctica. Cuando el profeta impone manos y profetiza a una persona dones y llamados, sus palabras tienen el poder creativo impartido por Cristo para hacer y activar ese ministerio en un miembro. Los profetas funcionan dentro de la iglesia de la siguiente manera. Primero, son proclamadores de la palabra de Dios. Siempre la palabra. Cuando veo a un profeta que solo dice así, dice el Señor, y bla, 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 que bla, pero no predica, no enseña, no conoce la palabra, desconfíe. Ese es un falso profeta. Amén. Puede tener muchos dones, mucho ruido, muchas cosas, pero si no tiene palabra, si no tiene dominio de la palabra de Dios, jamás estuvo en la presencia de Dios. Esto le quiero decir. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. 1 Corintios 14, 3. Exhortar en el original es parakaleo, legis, llamar a una persona al lado, instar a alguien a seguir una conducta santa. ¿Sí? En ocasiones son videntes que predicen el futuro. En ocasiones, no dice siempre. Y la gente tiene la imagen que el profeta solo debe hablar del futuro. Gravísimo error. El profeta puede revelar lo que hiciste hasta el día de hoy. Se mete dentro de tu banco de recuerdos espiritualmente y revela lo que está escondido dentro de tu corazón. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría un gran hambre en la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Otra cosa que debemos comprobar, el cumplimiento de la palabra. ¿La palabra se cumple o no del profeta? Porque abrir la boca y decir, si dice el Señor, abren unos cuantos, pero que se cumpla, que te den testimonio. Al año, 2 años, 3 años, 4 años, 5, 10, 20, inmediatamente. El tiempo es de Dios. ¿Sí? Tienen la misión de poner al descubierto el pecado. El pecado lo vemos, lo olfateamos, sabemos. Un profeta cuando te mira sabe dónde hay pecado y dónde no lo hay. Sabe exactamente qué tipo de pecado está cometiendo la persona y lo llama y lo exhorta privadamente. Yo recuerdo en España una campaña con gitanos en un campo, era verano, hacía calor, había como más de 500 gitanos, habían hecho un círculo con sus camionetas
y en el medio estaba yo predicando. Y Dios me hace ver la gente, pues yo siempre miro la gente para poder profetizar, para ver, y Dios me revela, mirá aquella persona, y me cuenta la historia, aparece la visión, y veo una gitana joven, no pasaba de 30 y poco de años, muy bonita, muy arreglada, y me muestra 3 hombres que estaban separados, y me muestra uno delante de esa mujer. Me dijo, el que está delante es el marido, pero esos 3 que están allá atrás, uno de chaqueta marrón, supóngase, aquel de camisa blanca y el otro son los amantes de esa mujer. Llama a esa mujer al altar y dile que no peque más, que se arrepienta y no peque más. Y la mujer venía junto con su esposo de la mano y me dice, ay, ore pastor por mi matrimonio que está malito. Y yo le hablo al oído de ella sin que el marido escuche, porque un verdadero profeta no destruye matrimonios, no destruye vidas, no destruye la iglesia. Le digo, mira, allí hay un hombre de chaqueta marrón, el otro de camisa blanca, el otro es así, así, asá, y el Espíritu Santo me muestra que tú fornicas con los 3, engañando a tu marido. La mujer dijo, no diga nada, comenzó a llorar como una marrana, dijo, me arrepiento, el marido no entendía nada y no se enteró de nada. Ahora, ¿qué pasaba si yo digo públicamente, pecadora, tú que estabas fornicando con aquel y con aquel, señalando con el dedo? ¿Cuál sería el fruto de mi profecía? Por la ley gitana, el marido estaba autorizado a cortarle el cuello y matarla. Comenzaría un tiroteo entre los familiares, porque se comenzaban a tirar tiros entre ellos, pues en España anda mucha gente armada. ¿Y ese le parece que es el fruto de un profeta? Por más que vea, por más que el Espíritu te revele, un profeta no divulga nada. Debe ser un hombre o una mujer muy discreto, no andar por todos los lugares divulgando las cosas. Terminó el culto, se fueron abrazados el esposo y la esposa, como 2 enamorados. Tiempo después los vi y tenían 2 hijos más, estaban felices y contentos, y le pregunté a la mujer, ¿qué pasó después de aquel día? Lloré durante 7 días delante de mi Dios y le pedí perdón. Y le pedí perdón a mi esposo, porque él tenía el perfecto derecho, según la ley gitana, de matarla. Pero me dice, yo te perdono porque yo también había caído. Había pecado en el hombre que yo no vi el de la mujer. Fíjese lo importante que es tener ese don profético bien administrado por el Espíritu Santo. Cuando lo administra el Espíritu Santo siempre da fruto, y fruto positivo, no negativo. Los profetas no están para hacer shows de adivinación. Los profetas están para construir y ayudar a la iglesia y a todos los ministerios de la iglesia a crecer. También tenemos la misión de poner al descubierto el pecado, proclamar la justicia, combatir la mundanalidad. No tenemos nada que ver con el mundo. Levantar la tibieza del pueblo de Dios. Los mensajes de los profetas no se han de considerar infalibles. Ningún profeta es infalible. Todos se equivocan. Me incluyo. Primero yo, Acá estoy. Nadie es infalible, solo la profecía perfecta es la Biblia. Sus mensajes se sujetan a la evaluación de la iglesia por otros profetas o por el presbiterio de la iglesia y debe sujetarse a la palabra de Dios. Se juzga no al hombre, sino a la profecía. Cuando un profeta habla, se escudriñan las escrituras en base a los presbíteros, y estos determinan si es de Dios o no es de Dios. Se requiere que la congregación discierna y pruebe si lo que contiene es de Dios o no es de Dios. Alguien lea 1 de Juan 4:1.
Bueno, ya está, tardaron mucho. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad a los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo, ¿sí? Hay que probar. Cuando usted recibe una profecía de alguien que dice que es profeta, por más que le anuncien con letras de neón que viene de el súper ungido y el súper profeta, usted reciba la profecía y diga, Señor, ore para usted mismo y diga, Señor, si esto es tuyo, lo acepto. Y si no, lo ato y lo reprendo y lo echo fuera. Punto. Sin discutir, sin pelear, sin decirle nada. La profecía que viene de Dios, te digo, ya te trae paz. ¿Cuál es la diferencia entre profetizar y ser profeta? Porque profeta es un ministro, un levita. Queremos aclarar que el profeta es uno de los 5 dones ministeriales que desprende del manto de Cristo y que fueron instituidos por él. Son 5 ministerios. Los profetas poseen el don de profecía, como así también otros dones espirituales que son señal de su llamado ministerial. Sin embargo, esto atento, es muy importante señalar que todo aquel en el que opera el don espiritual de profecía es profeta, cuando hay testimonio de que es verdadero. Esta confusión habitual dentro del pueblo del Señor ocurre como consecuencia de colocar en el mismo nivel el don de profecía y el oficio o la unción del ministro profeta. No son iguales. No son, cualquier curandero vidente tiene don de visión. Cualquier curandero. Ahora, para ser un ministro de Dios, uno debe sujetarse a la iglesia, a los líderes, debe entrar en una iglesia, debe cursar por todo lo que tiene que cursar, debe ser bautizado, debe haber recibido a Cristo, tener su familia en bendición, ser testimonio, ¿sí? Entonces ahí recién puede ser instituido a través de la activación, que los presbíteros y un profeta por lo menos de Dios van a activar ese ministerio. La profecía es una manifestación del Espíritu Santo en la vida de cualquier creyente lleno del Espíritu Santo, según el deseo, según Dios desea usarlo. En cambio, el oficio del profeta no es una manifestación del Espíritu, sino que es un don ministerial, es un regalo, carisma de Dios que te hace ministro de Dios, dado directamente por Cristo. No es un don esporádico, sino un oficio permanente de una persona llamada por el Señor para desarrollar junto con el apóstol la trascendente misión de establecer doctrina de fundamento. En lo anterior vemos muy claro en Efesios 2:20, cuando este pasaje hace referencia al fundamento por el supuesto es Cristo. El fundamento es Cristo y lo relaciona a la labor de apóstoles y profetas. Nosotros, apóstoles y profetas, tenemos la obligación de plantar el fundamento que es Cristo en tu vida, en una comunidad, en un pueblo, en una nación. Y una vez plantado el fundamento, se construye, no se destruye. Se construye una iglesia sana, se construye un pueblo sano, santo. Si analizamos este versículo desde el original en griego, evitaremos cometer el error muy común. Este error resulta de la porción, de la lectura percibida, de la lectura de la porción del versículo que dice sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Este entendimiento más habitual de la frase bíblica que los apóstoles y profetas son el fundamento. Si fuera así, habría una severa contradicción que el mismo apóstol Pablo escribió cuando dijo: a nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Primera de Corintios 3:11. Corintios 3:11, el fundamento es Cristo. Los apóstoles y profetas
Ponemos el fundamento de Cristo en lugar donde no lo hay. En el texto original griego, que está en el comentario, hay un comentario bíblico, no sé si los jóvenes saben lo que es los libros de comentario bíblico que estudiamos por años, las concordancias y otras cosas, permite deducir que la preposición clave que facilita la correcta interpretación de Efesios 2:20 es la palabra de. Este término de no afecta al sujeto conformado por los apóstoles y profetas, sino que afecta al objeto que es el fundamento. La acción de edificar que menciona el versículo no puede ser ejercida por el objeto, el fundamento, sino por el sujeto, apóstoles y profetas. Para visualizar con claridad el texto en cuestión, nos ayudará una versión fácil del mismo. Edificados, que la iglesia sobre el fundamento Jesucristo y su doctrina, puesto o colocado por apóstoles y profetas. Amén. El fundamento es Cristo, su doctrina. ¿Quién lo coloca? Apóstoles y profetas. Bueno, hermanos, hasta aquí esta enseñanza que quise darles es parte de la escuela profética que por años he dado por todo el mundo, la he ministrado y que tiene que ver con el oficio verdadero del profeta. Todo lo que se oponga a esto, bíblicamente sabe que es falsa profecía, falsos profetas, que está lleno el mundo de todo esto. Pero si hay verdaderos, hay falsos. Si hay falsos, hay verdaderos. Amén. Bueno, les voy a hablar de algunas cositas, 5 minutos, que van a ocurrir en este tiempo. Se viene otra oleada de enfermedades en el norte, no en el sur. Del hemisferio norte del Ecuador en la frontera, así que los amigos del Ecuador prepárense a combatir ahí en la frontera como atalayas de Cristo. Deben orar mucho y bendecir mucho las naciones, especialmente de Sudamérica. Ustedes están en la mitad del mundo, pero el mundo en el norte, tal como lo conocimos, los países superpotentes como Inglaterra, Italia, hay una reunión hoy del grupo de los 7, dice los 7 países más poderosos del mundo dejarán de serlo, porque viene un tiempo grande de Sudamérica. Viene un tiempo también de un colapso económico de los Estados Unidos, colapso económico que va a afectar no a los hijos de Dios, al contrario, los hijos de Dios van a ser, como dice la Biblia, que los filisteos abandonaron el campamento, alimentos, oro, plata y joyas. Estos filibusteros, no, el filibustero es un pirata, no, perdón. Los filisteos que están en los gobiernos poderosos del mundo se van a ir huyendo. Dios pondrá espíritus de miedo sobre todas estas gentes que atribulaban las naciones de Sudamérica, porque Dios está limpiando la tierra. También en nuestros países puede haber brotes de violencia como está ocurriendo en Ecuador, puede ser también en Perú y también se va a desatar algo fuerte en Brasil cuando gane las próximas elecciones el viejo presidente. Pero Lula va a morir siendo presidente y allí comenzará un caos en la nación de Brasil. Será reelecto presidente, pero luego morirá. Y allí vendrá un caos sobre la nación brasileña, pero luego emergerán los verdaderos creyentes. No lo que pusieron a Bolsonaro en el poder, un delincuente, un nazi, un aprovechador, alguien ficticio. Pero viene Dios a limpiar Latinoamérica en menos de 5 años. Yo creo que toda Sudamérica, Centroamérica, toda la parte iberoamericana, hispanoparlante, será la bendición de Dios. También veremos grandes sacudidas en México antes que llegue el final del año, porque hay mucha gente adorando espíritus antiguos de indígenas, haciendo antropofagia, o sea, comiéndose a sus enemigos, como practicaban los viejos indígenas de allí. Va a haber un gran movimiento indígena a nivel Sudamérica, se van a unir intentando retomar sus posesiones, pero no lo lograrán.
porque viene una nueva generación, ya está activa y trabajando, de jóvenes que van a ministrar la palabra de Dios por todo Sudamérica. Y luego vendrá el tiempo de la tierra de Canaán. Prepárese para recibirlo a Cristo. Usted lo único que debe hacer es hablar de Dios, contar a Dios, cantarle, alabarle, adorarle, y este es el tiempo de Dios para tu vida. Pronto vas a ver cómo plantearán una destrucción muy grande de grandes industrias, especialmente del centro de Europa, de Rusia y también de los Estados Unidos y Canadá. En la maquinaria industrial de la economía de mercado se comienza a caer y a destruir. Habrá confusión durante el tiempo en el pueblo ciego, el pueblo que no conoce a Cristo, pero viene el tiempo de Dios de gran bendición para tu vida, la gran bendición para tu vida como nunca te imaginaste. Ya no habrá más vendas mágicas, ya nadie te podrá confundir, lo que toques será oro. En el nombre de Jesús lo profetizo. Vamos a orar y nos despedimos. Recuerde que mañana tenemos las Dorcas a las 22 horas, a las 20 horas, perdón. El miércoles, recuérdelo, invita a todo el mundo. Voy a dar otra enseñanza muy fuerte que es los 7 pactos de Dios. La Biblia está atravesada por 7 pactos. Dios es un Dios de pacto. Empieza con el pacto de salvación de Noé y termina con el pacto del Mesías. Dios hace un trato con la persona, pacto, acuerdo, concuerdo. Participe, apréndalo. Y le ruego que el miércoles sí, entre bien tempranito. Bien temprano porque lleva como 2 horas o más. Pero usted va a entender todo el plan de Dios, lo que ocurrió y lo que va a ocurrir de aquí en adelante. Quien no entienda esos 7 pactos no va a poder fluir en la dimensión superior que el Espíritu Santo tiene. Amén. Así que el miércoles, en tiempos del fin, les voy a enseñar los 7 pactos bíblicos fundamentales. Cómo Dios operó y cómo va a operar a través de la segunda venida del Mesías. El jueves tenemos culto evangelístico a las 20 horas. El viernes seguimos con el seminario del Espíritu Santo. Está abierto a quien se quiere inscribir. A partir del mes de julio, ya terminamos junio. El sábado el Callado del Pastor que sigue, Instituto Bíblico. Y el domingo, ya sí, 3 de julio, tenemos culto general a las 18 horas y Santa Cena. Vamos a hacer la Santa Cena del Señor, donde todos pueden participar, ¿sí? Así que vamos a orar y nos despedimos. Le hago una breve oración y nos despedimos hasta otro momento. Cuando gusten, las puertas de este ministerio siempre están abiertas para todos. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos las gracias. Que toda la gloria sea a ti, Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Te bendecimos, Señor, bendice a cada uno de los hermanos que han participado en este día de hoy. Bendícelos, Señor, a todos. A Mónica Jaure, a Juan Alberto, el pastor. Señor, bendice a su esposa Mónica, que está en Tucumán. Bendice a Mari, bendice a Cecilia y Santiago en Paraguay. Bendice a Jimena. Señor, bendice al hermano Juan José. Señor, bendice a Andrea Daud. Bendice, Señor, a Zunilda. Señor, bendice a Amelia. Bendice a Gustavo y a Juanita allí en Ecuador. Bendice a Priscila. Bendice a Shirley en Paraguay. Bendice a Elena de Troya allí en Paraguay. Bendice también, Señor, a Gaby y a Félix para que puedan concretar sus sueños. Ya está hecho. No duden más porque ya está, en el nombre de Jesús. Y bendigo a todos en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén, hermanos. Buenas noches. Nos saludamos con la paz del Señor. Y mañana Dorcas y seguimos con toda la programación. Recuerde que todos los videos se pueden ver en los 2 canales de YouTube a partir de mañana, el del día de hoy, ¿sí? Y Profeta Oscar Torres es un canal, el otro canal es
fuego profético de las naciones. Se puede ver por allí. Se suben todas las grabaciones, exceptuando lo de día viernes y sábado, que solo se le envían a aquellos que participan porque son seminarios que tienen un mínimo costo. Amén. Que Dios los bendiga. Buenas noches y gracias. Amén. Bendiciones para todos. Dios les bendiga. Bendiciones. Amén. Bendiciones para todos. Bendiciones, buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches. Gloria a Dios. Dios les bendiga.